Vamos a realizar algunos ejercicios de representación gráfica de funciones irracionales. Empezaremos representando gráficamente la función y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Puesto que se trata de una función irracional de índice par, el radicando x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Por consiguiente, para calcular el dominio tenemos que resolver la inecuación x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Para ello calculamos las raíces de la ecuación x cuadrado menos 4 igual a 0, que son 2 y menos 2. Representamos en la recta real dichos valores y estudiamos el signo de la función en cada uno de los tres intervalos obtenidos, comprobando que en el intervalo menos infinito menos 2 incluido, x cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0, y también en el intervalo 2 infinito 2 incluido. Por consiguiente, el dominio de nuestra función es el intervalo semicerrado menos infinito menos 2 unido al intervalo semicerrado 2 infinito. Para calcular las simetrías, obtenemos la función f de menos x, que como ya sabemos se obtiene cambiando en la función original la x por menos x. Y comprobamos que en la función original y la función f de menos x son exactamente iguales. Por lo tanto, tenemos una simetría con respecto al eje de ordenadas, lo que se conoce como una simetría de tipo par. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezando por el eje x, le asignamos ahí el valor 0, y por lo tanto tenemos que resolver la ecuación raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 igual a 0, es decir, x cuadrado menos 4 igual a 0, obteniendo x igual a más menos 2. Por consiguiente, los puntos de corte con el eje x son el menos 2, 0 y el 2, 0. No tiene puntos de corte con el eje y, puesto que la función no está definida en x igual a 0. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos, tenemos que calcular la primera derivada, puesto que se trata de una raíz. Recordemos que la fórmula nos indica que va a quedar un cociente, en el numerador aparecerá la derivada del radicando, que en nuestro caso será 2x, y en el denominador 2 veces la raíz. Simplificamos los doses y queda que la primera derivada es x partido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Al igualarla a 0, observamos que x tiene que ser 0, pero el 0 no pertenece al dominio de la función. Por consiguiente, estudiaremos el signo de la primera derivada en los intervalos proporcionados por el dominio. Y comprobamos que en el intervalo menos infinito menos 2, tomando un valor cualquiera, por ejemplo menos 4, la primera derivada es negativa y por consiguiente en dicho intervalo la función es decreciente. Y en el intervalo 2 infinito, tomando el valor 4, por ejemplo, la primera derivada es positiva y por consiguiente la función es creciente. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, tenemos que recurrir a la segunda derivada, que por tratarse de un cociente, aplicando la fórmula, sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo ello partido por el cuadrado del denominador. Vamos a simplificar esta expresión. En primer lugar, podemos eliminar estos doses que aparecen en el numerador. A continuación, vamos a trabajar solamente con el numerador y haremos el mínimo. Por consiguiente, quedaría en el numerador la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 todo elevado al cuadrado. Al eliminar la raíz, se va también al cuadrado y esta raíz la pasamos al denominador. Con lo cual quedaría que la primera derivada es menos 4 partido por x cuadrado menos 4 y por la raíz de x cuadrado menos 4, que no se puede igualar a 0. Por consiguiente, estudiaremos el signo de la segunda derivada en los intervalos proporcionados por el dominio. Y observamos que en los dos intervalos, en el menos infinito menos 2 y en el 2 infinito, si tomamos un valor cualquiera, la segunda derivada es negativa y por lo tanto en dichos intervalos la función es cóncava. Vamos a estudiar ahora las asíntotas. Empezaremos diciendo que no tiene asíntotas horizontales, puesto que los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función, en ambos casos da infinito y tendría que darnos un número real. Tampoco tiene asíntotas verticales, dado que los límites cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, en ambos casos da 0 y tendría que darnos más o menos infinito. En cambio, observaremos que va a tener asíntotas oblicuas y en este caso va a tener dos asíntotas oblicuas. Recordemos que una asíntota oblicua es del tipo i igual a mx más n y la m se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x, que en nuestro caso sería 1.
Y n se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx, siendo m el valor obtenido en el límite anterior, que en este caso es 1. Por consiguiente quedaría el límite cuando x tiende a infinito de la función menos x, que vamos a resolver en la siguiente imagen. Puesto que se trata de una indeterminación del tipo infinito menos infinito, para resolverla tenemos que multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión radical. En el numerador nos quedaría una suma por diferencia, que es igual a la diferencia de cuadrados. Eliminamos la raíz con el cuadrado y después de simplificar nos quedaría que el límite cuando x es infinito de menos 4 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 más x es menos 4 partido por infinito, es decir, 0. Por lo tanto, tendríamos la primera asintótica obliqua igual a x. Y tendríamos que repetir ese proceso calculando los límites cuando x tiende a menos infinito de la función partido por x, que en este caso sería menos 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos mx. En este caso, como m era menos 1, nos quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de la función más x. Al convertirlo en un límite cuando x tiende a infinito, nos quedaría exactamente el mismo límite que antes. Y por consiguiente, n sería 0. Y en este caso, la otra asíntota oblicua sería igual a menos x. Para representar gráficamente esta función, representamos en primer lugar las dos asíntotas oblicuas y los únicos puntos que conocemos son el menos 2, 0 y el 2, 0. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la función es decreciente en menos infinito menos 2 y creciente en 2 infinito y que es cóncava en el intervalo menos infinito menos 2 y también en el intervalo 2 infinito. Si con estos datos no somos capaces de representar la gráfica de la función, podemos ayudarnos de una tabla de valores. Vamos ahora a representar la función y igual a la raíz cúbica de x cuadrado. En este caso se trata de una función irracional de índice impar y por consiguiente el radicando puede ser positivo o negativo o 0. Por consiguiente el dominio es todos números reales. Para calcular las simetrías, obtenemos la función f de menos x, cambiando en la función original la x por menos x, y observamos que la función original y la función f de menos x son exactamente iguales. Es decir, igual que en el caso anterior, tenemos una simetría respecto al eje de ordenadas, es decir, una simetría de tipo par. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezando por el eje x, le asignamos ahí el valor 0 y resolvemos la ecuación raíz cúbica de x cuadrado igual a 0, es decir, x es igual a 0. Y por lo tanto el punto de corte con el eje x es el 0, 0. Lo mismo, para calcular el punto de corte con el eje y, le asignamos a x el valor 0 y obtenemos que y es igual a 0. En conclusión, el punto 0, 0 también es un punto de corte con el eje y. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos, tenemos que calcular la primera derivada, tenemos que calcular la derivada de una función irracional de índice impar, y aplicando la fórmula correspondiente obtendríamos que en el numerador poner la derivada del radicando, que en nuestro caso sería 2x, y en el denominador 3, que es el índice de la raíz, por la raíz cúbica del radicando, que era x cuadrado elevado a 3 menos 1, es decir, elevado a 2. X cuadrado elevado al cuadrado quedaría x a la cuarta. Al igualar la primera derivada a 0, quedaría 2x igual a 0, es decir, x igual a 0. Podríamos haber simplificado esta primera derivada, pero en este caso muy concreto no sería muy recomendable, porque sería más difícil de apreciar que la primera derivada cambie de signo en el 0, porque si efectuamos la simplificación, en la raíz cúbica teníamos un x a la cuarta, podemos convertirlo en x cubo por x y el x cubo saldría fuera de la raíz como x. Podríamos eliminar las x, pero repito, en este caso sería más difícil de apreciar que la primera derivada cambie de signo en el 0. A la izquierda del 0, la primera derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente, y a la derecha del 0, la primera derivada es positiva y por lo tanto la función es creciente. Observaremos más adelante que la función no es derivable en el punto 0, en x igual a 0. ¿Por qué? Porque al hacer la representación gráfica veremos que se produce en dicho punto un cambio brusco de dirección, es decir, un pico. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad de los puntos de inflexión, tenemos que calcular la segunda derivada, que es la derivada de un cociente. Entonces, aplicando la fórmula correspondiente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el cuadrado del denominador, obtendríamos
después de hacer las oportunas simplificaciones, que la segunda derivada es menos 2 partido por 9 raíz cúbica de x a la cuarta, que no se puede igualar a cero. Y por lo tanto tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada en la recta real y vamos a dividir esta en dos intervalos tomando el cero como referencia, puesto que veremos más adelante que la función no era derivable en el cero. Bueno, pues si estudiamos el signo de la segunda derivada en los dos intervalos, a la izquierda y a la derecha de cero, observamos que en ambos casos la segunda derivada es negativa y por consiguiente la función es cóncava. Para terminar, estudiaremos las asíntotas de la función. No tiene asíntotas horizontales, porque el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, en ambos casos da infinito y tendría que darnos un número real. No tiene verticales, porque como hemos dicho, la función, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. Y tampoco va a tener asíntotas oblicuas, porque el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función partido por x, en ambos casos da cero. Y recordemos que una asíntota oblicua es de la forma y igual a mx más n, siendo m un número real distinto de cero. Bueno, pues con los datos obtenidos intentaremos representar gráficamente esta función. Solo sabemos que pasa por el punto 0, 0. Sabemos que a la izquierda del 0 la función es decreciente y a la derecha es creciente y que en ambos intervalos, en el menos infinito 0 y en el 0 infinito, la función es cóncava. Si con estos datos no son suficientes para esbozar la gráfica, podemos ayudarnos de una tabla de valores.